todos pueden intervenir ordenadamente. Bueno, como dice el título, despojados de su historia, despojados de su libertad. Dice un dicho popular, y yo sé que todos aquí lo conocen: quien no conoce su pasado o su historia está condenado a repetirlo. Ese dicho se atribuye a un español filósofo, poeta y novelista llamado Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Bueno, nosotros, todos aquí saben mejor que yo que la historia de Venezuela y el pasado de Venezuela fue liderado por los independentistas. Tuvimos un pasado glorioso de independentistas que no solamente liberaron a nuestro país, sino que liberaron 4 naciones más de aquí de Sudamérica de la mano de Simón Bolívar. Pero el mismo Simón Bolívar no tuvo que ser profeta para decir lo que iba a pasar en el futuro con nuestro país. Y lamentablemente nos estamos dando cuenta y nos venimos dando cuenta desde hace años cuánta razón tenía Simón Bolívar con esas palabras. Y eso es lo que quisiera que el señor Luis recordara, porque creo que se sabe esas palabras de memoria. Cuando el Libertador dijo que irremediablemente íbamos a caer otra vez en manos de tiranuelos. ¿Sí está escuchando, señor Luis? Sí, perfecto. Mira, es un extracto de la carta de Bolívar al general Juan José Flores en 1830. Y en ese punto tú, ya lo ha hecho Axel Kaiser y muchos otros han citado estos 6 puntos que Bolívar, aparte de muchas otras cosas más que le decía ahí a Juan José Flores, le dice en ese momento y le dice: usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. 1. La América es ingobernable para nosotros. 2. El que sirve una revolución hará en el mar. 3. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. 5. Devorado por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. 6. Si fuese posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Señores, aquí se repite todo. Esto es un problema que subyace desde 1830 y estamos en 2024. O sea, 194 años después estamos lidiando con el mismo problema y la gente no despierta todavía para entender que el estatismo y todo este mesianismo nos trajo hasta aquí. Entonces es hora de que la gente lo entienda con peras y manzanas, con números, con cálculos, con todo lo que se puede hacer desde el aspecto religioso, sociológico, cultural, académico, coloquial, de comedia, desde cualquier aspecto. La única solución es que los ciudadanos se concienticen y hagan lo que tienen que hacer, que es la desobediencia civil. Gracias. Bueno, perfecto, señor Luis. Muchas gracias. Y antes de seguir, voy a decir lo siguiente. Yo siempre comienzo los espacios diciéndoles a todos los oyentes que como yo me voy a basar en la Biblia, yo les digo que tienen que quitarse vamos a decirlo de esta manera, el lente religioso para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro histórico, es un libro que muestra historias. Pero en esta oportunidad yo voy a comenzar desde la historia de nosotros y voy a ir hacia atrás. Por eso es que quise citar las palabras de Simón Bolívar y vemos cómo él describe casi a la perfección el futuro de Venezuela. Y eso nadie lo puede negar, ni siquiera Edmundo González, ni nadie, ni María Corina, nadie lo puede negar.
Pero entonces, ¿por qué yo hablo de la historia, de conocer la historia? ¿Y por qué yo hablo de que nos olvidamos de nuestra historia? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, nuestros independentistas de toda América, comparten la misma historia. Esas personas que independizaron América comparten la misma historia. Pero ¿por qué razón Norteamérica y específicamente Estados Unidos es la primera potencia mundial y Suramérica no se ha podido levantar? Y la respuesta está en la historia. Y la respuesta que nos da la historia es irrefutable. O sea, es la verdad y nadie la puede refutar. Muchos mentirosos se han levantado y han dicho que es por culpa de Norteamérica que Suramérica está en la situación en la que está. Pero nosotros, los que estamos aquí escuchando, sabemos que ellos dicen eso es para justificar su administración mediocre de nuestros países. Esa es la razón. Pero entonces, ¿cuál es esa historia la cual los independentistas norteamericanos sí recordaron y los independentistas y la población suramericana no recordó? Y esa historia es la siguiente. Todos los pobladores, los que vinieron a colonizar el Nuevo Mundo, lo que se conoce como el Nuevo Mundo, América, todos ellos vinieron de Europa. ¿Y qué estaba pasando en Europa? O sea, ¿cuál es la historia que ellos vivieron y cuál fue la historia que vivieron sus antepasados? Y la historia es la siguiente. Hace 2000 años no gobernaban varios países. Hace 2000 años casi todo el mundo conocido era gobernado por un solo imperio eso sí era un imperio, que se llamaba el Imperio Romano. Fue el último imperio conocido por la historia moderna, el Imperio Romano. Y ahí nacieron todos nuestros antepasados, tanto los antepasados de los independentistas como los antepasados de nosotros que estamos aquí en América. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue esa historia de esos independentistas? De la historia de los ancestros de los independentistas y la nuestra. Como les dije, nosotros nacimos, nuestros antepasados nacieron bajo el yugo del Imperio Romano. Y el yugo del Imperio Romano se basaba en conquistar otros países y les proponía dos cosas: la paz si te sometes o la guerra y te saqueo y te mato. Esa era la paz que promovía el Imperio Romano. Y nosotros, nuestros antepasados, nacieron en esas condiciones. Nacieron bajo ese yugo totalitario, porque lo que el emperador decía era ley, incluso era ley divina, porque él se autodenominó Señor, o sea, Dios, el dueño de la tierra. Y cualquiera que se levantara y se quisiera independizar de él era exterminado. Por eso prácticamente todas las naciones, porque sí habían naciones, estaban sujetas a él porque tenía el poder y tenía el control prácticamente de todo el mundo. Muy pocas naciones, y eso por la lejanía, se escapaban del señorío del emperador romano. Pero entonces nosotros vemos que nuestros antepasados europeos y nuestros antepasados que estaban en Medio Oriente también estaban bajo ese yugo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en esa historia? ¿Qué fue lo que cambió la historia? Y el que cambió la historia es una sola persona. No fue Julio César, no fueron los emperadores, no fue absolutamente nadie, fue una sola persona. Pero resulta
que por culpa del pensamiento religioso que hoy gobierna en el mundo, los seres humanos tienen un concepto de Dios que está sujeto a esa concepción religiosa que gobierna el mundo. Y ese personaje del que yo le estoy hablando, que yo sé que ya todos saben quién es, se llama Jesucristo. Él nació bajo el yugo del Imperio Romano, como todos aquí lo saben, y nació en Israel, en lo que hoy se conoce como Israel. Y esa persona, ese ser, ese Dios que nosotros los cristianos, independientemente de la denominación a la cual usted pertenezca, se llama Jesucristo, ese Dios que todos los que están aquí conectados y los que no están y los que tampoco creen en él, la historia nos demuestra a todo el mundo que él es quien dijo ser. Él es el dueño de la tierra. Él es el Señor de la tierra. Pero resulta que como él vino a la tierra a someterse a las leyes, no a las leyes humanas, a las leyes divinas. Y esas leyes divinas nosotros las conocemos, los que conocemos la Biblia, como los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Pero yo me topé con una magnífica sorpresa cuando, por causa del problema tiránico que hay en Venezuela, me metí en este mundo de las redes y de Twitter y me conseguí con personas que a eso que yo veía desde mi óptica religiosa como los 10 mandamientos y algo que los seres humanos no conocían y no entendían y no querían someterse a ellos, ustedes lo conocen y lo denominan como libertades individuales o como principios fundamentales de los seres humanos. Cuando yo entendí eso, porque no fue de buenas a primeras, me hablaron de las libertades, me las mencionaron, y yo decía, pero es que esto de qué se trata, como le pasaba al oficial superior, que son estas leyes de estas libertades individuales. Así me pasó a mí. Pero cuando yo me puse a desglosar cada una de esas libertades, me di cuenta de lo evidente. Me di cuenta de lo evidente, que esas libertades son la ley de Dios. Y a esa ley fue a la que se sometió nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, esa palabra Señor significa el dueño del mundo, el dueño de la tierra, el dueño de lo que produce la tierra. Eso es lo que significa la palabra Señor. Pero resulta que cuando este Señor Jesucristo, y el nombre Jesús significa salvación, cuando este Jesús se dio a conocer como Mesías, como el verdadero Mesías, como el Salvador del mundo, eso le chocó al Imperio Romano y eso le chocó a las autoridades religiosas del Israel de aquel tiempo, porque el emperador se consideraba a sí mismo el Señor, el dueño de la tierra, porque era el emperador, el jefe del Imperio Romano. Y los religiosos, por estar sujetos a ese señor con ese minúscula, a ese emperador, tuvieron miedo de su propio Mesías, tuvieron miedo de él y le tuvieron envidia. Y todos aquí sabemos lo que pasó. Ojo, esos israelitas de aquella época, los que lo vieron cara a cara y lo resistieron cara a cara y lo entregaron a las autoridades romanas para que lo ejecutaran como en efecto pasó. Al Señor, al Rey del mundo, lo ejecutaron. ¿Por qué? Por someterse a la ley divina y por proclamar la ley divina. Y con ese hecho que él hizo,
él predicaba a sus coterráneos, a sus paisanos. Les decía, arrepiéntanse ¿de qué? De haber violado las leyes divinas, porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Entonces, ese era el mensaje que chocaba contra el señor del Imperio Romano y contra las autoridades religiosas que estaban temerosas del Imperio Romano. Ellas entendían, las autoridades religiosas, que su Mesías iba a venir a acabar, a hacer una guerra física con el Imperio Romano, emulando a David, el que mató a Goliat, emulando a ese guerrero que acabó con el imperio que en esa época, ya antes en la historia de Israel, estaba subyugando a los israelitas. Ellos estaban esperando a ese Mesías, pero cuando vieron a un Mesías predicador, a un Mesías que promovía la paz y promovía la paz por la justicia por medio de la paz, se desencantaron de su propio Mesías. Y no pueden decir que no era Mesías o que no venía de Dios, porque se dejó constancia en la historia y en los evangelios de la cantidad astronómica de milagros de toda índole que él realizó. Y ningún contemporáneo de su época pudo decir, este hombre no viene de Dios por las maravillas que hizo. Pero como él se vino a someter a las leyes divinas, y el control del mundo lo tenía el Imperio Romano, él fue ejecutado, entregado por los israelitas de aquella época y ejecutado por el Imperio Romano. Pero ¿cómo es que un Mesías muerto convenció a sus discípulos de predicar el evangelio, de predicar la salvación del mundo? ¿Y de qué venía a salvar a este mundo? Precisamente, esa es la historia que los independentistas olvidaron, que nuestros independentistas sudamericanos olvidaron. Y es que Jesucristo convenció a sus discípulos de que es quien decía ser cuando se levantó de entre los muertos. Y con ese hecho cambió la historia. Y con ese hecho internacionalizó lo que ustedes conocen hoy en día como libertades individuales. Él internacionalizó la ley de Dios. Él internacionalizó los mandamientos de Dios. Y de ahí, de esa información, de esa ley divina, es que emanan los derechos humanos y es que emanan las libertades fundamentales. Y ese hecho convenció a sus 11 discípulos, porque recuerden que el 12º discípulo se suicidó porque entregó a nuestro Señor. Entonces, cuando estos 11 discípulos vieron que su Mesías había muerto, se escondieron. Pero cuando vieron que había resucitado, se levantaron con valentía a predicar en el Imperio Romano, bajo el imperio de la muerte y la destrucción, que el Señor del mundo había venido a este mundo a someterse a la ley divina y a oponerse a la ley mundana, a la ley diabólica, al imperio diabólico de la muerte y la destrucción, con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, las leyes de Dios. Y él se vino a someter a este mundo y murió no por lo que había hecho, sino por quién era. ¿Y quién era? El Salvador, el Mesías, el dueño de la tierra. Y el Antiguo Testamento proclama que el Señor, Dios, es el dueño de la tierra, es el dueño del oro y la plata, es el dueño de las riquezas. Y quien estaba apoderado de todas esas riquezas en el Imperio Romano, precisamente era el emperador. Y la imagen de él era la que estaba escrita en la moneda del Imperio Romano. Y esa moneda proclamaba su señorío sobre el mundo entero.
así como lo oyen, sobre el mundo entero. Y estos primeros cristianos, convencidos por la resurrección de su Mesías, comenzaron a predicar el evangelio, la buena noticia, la buena nueva de que el rey del mundo vino a este mundo a sacrificarse, a ponerse en medio de nosotros, para ponerlo en términos contemporáneos. Él recibió el balazo por nosotros. Él se sometió a la justicia y fue sacrificado por su propio Padre, por Dios, para pagar por los pecados del mundo. Por eso es que en los evangelios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y que tenga libertad. Y Jesucristo, el nombre Jesucristo significa salvación, o Dios es mi salvador. En hebreo significa eso, salvación, o Dios es mi salvación. Y Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy la verdad, y ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero la religión nos mintió y nos dijo que esa verdad solamente, nos dijo una media verdad, que solamente esa salvación la íbamos a disfrutar después que muriéramos y fuéramos al cielo. Pero no. ¿Por qué? Porque el Mesías se levantó contra el imperio de la muerte y la maldad que estaba gobernando el mundo entero. Y la predicación del evangelio, la predicación de la ley de Dios y la predicación de que Jesucristo es el Señor, los expuso al mismo maltrato y al mismo martirio que sufrió nuestro Señor. A esos primeros cristianos que murieron, ellos sí murieron por la verdad de Jesucristo, por decir la verdad de que Él es el Señor de toda la tierra, incluida Latinoamérica y incluida Venezuela, nuestro país que tanto amamos. Pero ¿qué es lo que siguió pasando en la historia? A raíz de que los discípulos de Jesús se comenzaron a multiplicar, y no solamente a tener hijos, sino a multiplicarse, predicando el evangelio, predicando las buenas noticias del Señor, predicando que Jesucristo era el Señor, esa fe se extendió sobre todo el vasto territorio del Imperio Romano. Y entre más se extendían, más el César los perseguía. ¿Por qué? Porque él estaba adueñado del mundo. Él no iba a permitir que la gente ni siquiera creyera que había otro Señor aparte de él. Pero resulta que los cristianos resistieron. Ellos fueron resistencia, pero resistencia del Creador, del Salvador del mundo. Ellos resistieron durante 300 años predicando el evangelio, predicando que Jesucristo era el Señor. Y eso provocó que el Imperio Romano se tambaleara, porque el Imperio Romano estaba usando sus recursos para enviar a sus soldados por todo el imperio a masacrar a los cristianos, pero los cristianos iban confiando que así como su Mesías resucitó, ellos también iban a resucitar así como él. Y ellos resistieron durante 300 años pacíficamente hasta que el Dios creador del universo decidió salvarlos del Imperio Romano y envió a los bárbaros a combatir contra el Imperio Romano. Y al emperador romano de esa época no le quedó otra opción que dejar de perseguir a los cristianos. Y tomó una decisión que se registró en la historia, y fue la siguiente. Ese emperador romano tuvo un sueño en el cual él veía un campo de batalla. Y en el horizonte vio una cruz y escuchó una voz del cielo que le dijo: con esa cruz vas a vencer a tus enemigos. Y enseguida él se levantó después de aquel sueño y proclamó que la religión oficial del imperio de ese momento en adelante iba a ser el cristianismo. Pero, ¿qué pasó? El imperio, el emperador en ese momento fusionó tres cosas. Fusionó el imperio, fusionó el Estado
funcionó el imperio, que es equivalente al Estado de hoy en día, fusionó la religión y fusionó el cristianismo. Pero ¿qué es lo que pasa? El cristianismo no es una religión, porque el cristianismo es lo que la religión, perdón, es lo que los gobernantes de cada nación inventaron para controlar a sus poblaciones, porque el ser humano intrínsecamente sabe en su espíritu y en su alma que tiene un creador, pero al olvidar su historia, precisamente, al olvidar su historia, olvidó su origen, y su origen fue en el jardín del Edén. Y nosotros, los seres humanos, nacimos en libertad. Nosotros nacimos para gobernar el mundo. Pero ¿por qué caímos de ese estado de libertad y de inocencia? Porque conocimos la maldad, conocimos la mentira y creímos y obramos conforme a la mentira. Y eso trajo el caos y la muerte y la destrucción. Y los gobernantes que se levantaban usaban ese temor para infundir temor y pánico a su población, para someterlos. Si no te portas bien, el Dios de la guerra va a venir y nos va a meter a la guerra. Si no te portas bien, cuando vayas al mar, el Dios del mar te va a ahogar. Si no te portas bien, el Dios del sexo, la diosa Afrodita, no me acuerdo cómo se llama, te va a dejar estéril. Y tienes que fornicar como un loco para que eso no suceda. Y tienes que honrar a tus dioses de esa manera, y así sucesivamente. Y con eso pervertían las leyes divinas de nuestro Señor, por las cuales nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Entonces, ¿qué pasó en la historia? El emperador en un principio pudo derrotar a sus enemigos. Pero ¿qué pasa? Esa mentira que se coló, entre los cristianos, que el cristianismo era una religión, esa mentira se fue apoderando de la mente de los seres humanos, se fue apoderando de la mente de los cristianos, y poco a poco el lugar que tenía el Señor Jesucristo en sus corazones fue siendo usurpado por el Señor del imperio. ¿Por qué? Porque era el que les proveía, porque era el que les permitía trabajar y les permitía surgir. Pero ¿qué fue lo que siguió pasando después de eso? Después que ellos comenzaron a olvidar quién era su Señor y a poner su esperanza en un hombre, en un emperador que, igual que ellos, si hubiese recibido un flechazo en la cabeza, hubiese muerto y no hubiese resucitado. Ellos olvidaron que su Señor Jesucristo resucitó en la cruz. Ellos olvidaron eso. ¿Y qué pasó? Se pusieron a poner intermediarios. Intermediario el Imperio Romano, intermediario el apóstol Pedro, intermediario el apóstol Pablo. No son intermediarios, son mensajeros de qué, del evangelio, de la verdad divina, de lo que nos hace libres, precisamente de ese imperio de la muerte y de la destrucción. Entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando en la historia? El imperio romano políticamente murió políticamente, se desintegró políticamente, pero siguió gobernando el mundo religiosamente, y era quien decidía con quién se casaban los príncipes y se hacían reyes, y es el matrimonio en aquella época romana y europea era un negocio. Y los dueños de la tierra dejó de ser uno solo, el dueño político de la tierra, y vinieron a ser reyes. Pero los reyes también se pervirtieron, aunque eran cristianos de religión, se pervirtieron y tiranizaron a sus súbditos. Los tiranizaron y los convirtieron en simples campesinos que trabajaban y estaban esclavizados por sus reyes. Pero ¿qué pasa? Los cristianos volvieron a su historia, volvieron a leer la palabra de Dios, recordaron quién era su Señor
y empezaron otra vez a predicar la verdad, predicar el evangelio, predicar la buena noticia de que el Señor del mundo no es un gobernante, el Señor del mundo es Jesucristo, es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Y comenzaron a predicar el evangelio, y en Europa hubo una guerra feroz en esa época entre los que apoyaban la religión y el imperio religioso y entre los que apoyaban a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo como el dueño de la tierra. Y eso debilitó en Europa a los reyes de la tierra y sucumbieron ante el poder de la verdad de la palabra de Dios. Y hoy en día quedan algunos reyes en Europa, pero jamás, aún hoy en día, jamás tienen el mismo poder que tuvieron en algún momento. Pero ¿qué pasó durante esa guerra? Durante esa guerra, muchos europeos huyeron hacia el Nuevo Mundo y los que llegaron al norte fueron cristianos que en un principio recordaron que su Señor, que el dueño de la tierra es Jesucristo. Y ellos estaban bajo el imperio de Gran Bretaña, de Inglaterra. Y Gran Bretaña, Inglaterra, en ese país triunfó el cristianismo religioso. Y ellos allá en el imperio de Inglaterra, allá en Norteamérica, comenzó a tiranizar a sus paisanos que habían nacido en Norteamérica. Y esos paisanos de ellos, esos cristianos que reconocían que su Señor era Jesucristo, se levantaron contra ese imperio en su tierra y hicieron la guerra de independencia. Y en su declaración de independencia, ellos declararon que la razón por la cual ellos se levantaron para quitarse el yugo del imperio que los estaba asediando fue que todos los seres humanos somos creados iguales ante Dios y fuimos dotados por nuestro Creador de derechos inalienables, de derechos que ningún hombre nos los puede venir a quitar. Y entre esos que ellos mencionaron está la vida, la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Pero no son solamente esos, son los que promueve el MC21N también. El derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, al libre uso monetario e incluso algo que a los cristianos religiosos le puede parecer escandaloso, y es el derecho al libre uso y porte de armas. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo incluyeron nuestros hermanos independentistas de Estados Unidos? Los cristianos que recordaron que Jesucristo es el Señor. Porque ellos entendieron y lo plasmaron en su declaración de independencia, que toda forma de gobierno existe para garantizarle a sus pobladores que no se violen las libertades individuales entre sí, que no se violen y se maten entre sí, que no se roben y se maten entre sí. Y esa es la única función que tiene el Estado. Y ellos sometieron su constitución y sus leyes y sus gobiernos a esas leyes y amarraron a sus gobernantes, porque ellos no escogieron un rey. Ellos pudieron haber dicho: ponemos un rey cristiano que reconozca que Jesucristo es el Señor y vamos a ser felices toda la vida bajo ese rey. No, porque la palabra de Dios dice, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que el corazón del hombre es engañoso, está inclinado a ser seducido por la mentira. Y por esa razón, el poder no puede residir en una sola persona. Es por eso que ellos desecharon la monarquía y escogieron la democracia y dividieron el poder de la democracia entre ejecutivo, legislativo y judicial, para que no estuviera concentrado sobre una sola persona. Y amarraron a sus gobernantes con su constitución y sus leyes y su declaración de independencia.
y promulgaron el libre uso y porte de armas porque ellos entendieron que si un gobernante se levantaba en el futuro y los quería tiranizar, ellos tenían el deber y el derecho divino de levantarse contra ese gobernante y hacerlo huir. Ese es el principio fundamental de la ley de libre uso y porte de armas. Entonces, nosotros vemos que nuestros hermanos cristianos independentistas de Norteamérica se quitaron el yugo de la religión y se pusieron el yugo de Jesucristo, el Salvador del mundo, del dueño del oro y de la plata, y Él los reparte a quien Él quiere. Y Él se los reparte a los que se respetan las libertades individuales entre sí. El Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y para hacer eso tenemos que conocerlo, porque no podemos amar a alguien que no conocemos. Es por eso que tenemos la historia, es por eso que tenemos la Biblia, que no es un libro religioso, es un libro divino, es un libro que nos dice la verdad, es un libro que nos hace libres por medio de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se sometieron fue a ese rey espiritual. El rey, el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, pero Él trajo su reino a este mundo. Y la consumación de la historia está declarando la verdad de que Él es el Señor y el dueño del mundo, de la tierra, del oro y de la plata, y que cualquier gobernante que se quiera hacer de ellos y quiera tiranizar a su población se va a enfrentar al dueño verdadero del oro y de la plata, al rey del mundo, a Jesucristo, al Mesías. Y esa es la verdad que fundamentó a los Estados Unidos. Esa es la verdad que hizo libre a Estados Unidos, y ellos fundamentaron su constitución y sus leyes a Jesucristo, a la verdad, a la roca, al fundamento de todas las naciones libres. Y por eso es que hoy en día los países más libres son los países de Occidente, porque Occidente recuerda quién es Jesucristo. Pero lamentablemente el pensamiento religioso, el pensamiento del temor a ese Dios, se apoderó de un sector de los cristianos que no entendieron el amor, porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y si Dios envió a su Hijo a sacrificarse para salvarnos a nosotros que somos pecadores, Él jamás, después de habernos salvado, nos va a echar al infierno, porque Él no hizo el infierno para sus hijos. Él hizo el infierno para los asesinos, para los ladrones y para los que quebrantan los mandamientos y las libertades individuales del Señor. No para sus hijos. Para sus hijos, Él escribió en su palabra que la tierra es la herencia de los mansos, de los pacíficos. Ellos heredarán la tierra. Nosotros somos pacíficos y nosotros nos levantamos contra la tiranía y contra el imperio con la verdad. Y la verdad es la única arma que destruye la mentira y que destruye la muerte, porque Jesucristo es la verdad y Jesucristo resucitó. Pero resulta que los cristianos que se sometieron a la religión y no al Dios de la palabra de Dios, poblaron Suramérica, y ellos simplemente se encargaron, y no es que haya sido su culpa, pero ellos se encargaron de liberar su geografía, sus países, sus naciones, su territorio. Pero sus pobladores no eran libres en su corazón, y el único que puede libertar el corazón, la mente, el pensamiento de las personas es Jesucristo, es el Señor de la tierra, es el Señor del mundo. Entonces, por eso es que Simón Bolívar
sin entenderlo, vio el futuro y dijo, es irremediable que esta nación va a ser tiranizada, porque ve su salvador en un ser humano, ve su salvador en un político, ve su salvador en un presidente, ve su salvador en un falso mesías, y eso es lo que tiene arrodillada mi país. Eso, la idolatría, el no reconocer que Jesucristo es el Señor, es el dueño de nuestra tierra, es el dueño de nuestro petróleo, es el dueño de nuestra riqueza, es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de nuestra libertad. Y nosotros con esa libertad trabajamos y prosperamos y nos hacemos dueños, no porque sea nuestra, sino porque nuestro Señor nos la regala, porque el Señor es un buen padre que le sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Pero cuando nosotros desechamos ese padre, cuando nosotros desechamos esa verdad, cuando nosotros desechamos ese Dios y ponemos a un hombre, llámese como se llame, sea del partido que sea y sea de la religión que sea, en el medio de Jesucristo, y nosotros caemos en idolatría, y Dios aborrece la idolatría. No hay peor pecado para Dios que la idolatría, que darle la gloria a un hombre que solamente la merece el Señor Jesucristo, el dueño de la tierra, el dueño de nuestra nación. Y les voy a decir algo, los que hoy en día están tiranizando a nuestro país pueden engañarnos, podrían engañarnos a nosotros, pueden engañar a la oposición, pueden engañar al gobierno, pueden engañar a todos los que quieran y manipularlos y someterlos y infundirles terror, pero al Señor Jesucristo no lo van a poder engañar, y a sus hijos que estamos proclamando la verdad no nos van a poder engañar. Por eso es que yo les repito y lo pongo en las etiquetas, donde abunda la verdad, sobreabunda la libertad. Y la libertad de Jesucristo, es el dueño de Venezuela, es el dueño de nuestra tierra. No son los narcotraficantes, no son los genocidas, no es Nicolás Maduro, no es Diosdado Cabello, no es Edmundo González, no es María Corina Machado, no es nadie, solamente Jesucristo, nuestro Salvador. Y si nosotros en un principio hubiésemos reconocido que nuestra tierra y nuestros minerales eran un regalo de Dios, y no hubiésemos puesto a un administrador y puesto nuestra esperanza en un administrador que administrara con justicia nuestros minerales, nosotros no hubiésemos caído en lo que hemos caído hoy en día. Es por eso que hoy en día tanto el MC21N como la resistencia, como los maricorinos, como los chavistas, como Nicolás Maduro, como todos los venezolanos y Diosdado Cabello y todo el mundo tiene que reconocer que ha cambiado al Señor Jesucristo, al dueño del mundo, por políticos, y por eso es que hoy la situación está como está. Y los gobernantes han tratado de cambiar nuestra mentalidad, han tratado y han logrado en gran medida de cambiar nuestra historia, de hacer que olvidemos nuestra historia, de hacer que Dios nos creó y nos dijeron que un mono es nuestro padre. Un mono no es nuestro padre, Dios es nuestro padre, y esa es la verdad. Y los hizo varón y hembra para que se unieran, hicieran familias. Y hoy están pervirtiendo todo eso los gobernantes. Y el mundo está confundido y no conoce la verdad, no sabe distinguir entre el bien y el mal, porque se le olvidó que el Señor de la tierra es Jesucristo. No es un globalista, no es un millonario, no es George Soros, no es un político, no es un gobernante, no es un presidente, Jesucristo. Y Él murió y resucitó para que nosotros fuéramos los dueños de nuestros países y de nuestra tierra, no porque nos pertenezca, sino porque le pertenece a Él le pertenece, y Él se la regala a sus hijos. Y para lo único, dice la palabra de Dios,
que está el Estado, y ese es el modelo divino del Estado, es para seguridad y defensa, para garantizar que su población no se viole las libertades individuales, no se robe y no se mate entre sí. Para eso son nuestros impuestos. Y solamente merece estar en la moneda de cada país la cara, porque Dios no tiene una cara y la cara de Jesucristo no la conocemos, pero la cara de aquellos que se sometieron a Jesucristo, a los independentistas. Por eso es que la moneda más poderosa del mundo dice: en Dios confiamos, no en los hombres. Y ese hombre, esa imagen que sale ahí, es de un hombre que se sometió a esa verdad, que se sometió a Jesucristo. Pero si nosotros nos guardamos esa verdad y nos metemos en cuatro paredes dentro de una iglesia y esperamos la salvación que vamos a tener cuando muramos, le estamos regalando el control del mundo a los mentirosos, a los asesinos y a los genocidas que se quieren apoderar del mundo y quieren cambiar nuestra mentalidad y quieren cambiar nuestras leyes para soberanizar su derecho a gobernar sobre nosotros, pero ellos no tienen ese derecho. Ese derecho solamente lo tiene Jesucristo, el Señor de la tierra. Pero gracias a la religión, yo he tenido que servir como intérprete de lo que está escrito en la Biblia para regalarle esa información a ustedes y sepan que no están peleando por la libertad y ya, están peleando porque Jesucristo es el Señor de sus libertades y Él es el único que nos puede dar la victoria y puede terminar con nuestros tiranos. ¿Por qué? Porque nos hemos sometido a Él y nos hemos humillado a Él y le hemos dicho: no es de nosotros la gloria, sino tuya. No es de nosotros nuestra tierra, sino tuya. No son los gobernantes, los administradores de los recursos, sino tú. Y solamente le das cierta cantidad de recursos a esos gobernantes para que se encarguen de cumplir tu ley, de garantizarnos las libertades que tú nos diste y a protegernos de cualquier otro país que quiera venir a gobernar y a tiranizar sobre nosotros. Pero es necesario que nos arrodillemos, que nos humillemos ante Jesucristo y que reconozcamos que nuestros antepasados y nosotros nos olvidamos de quién es el Señor de nuestra tierra y caímos por acción o por omisión en idolatría. Y es por eso que hoy en día nuestra nación Venezuela, la más hermosa del mundo, está arrodillada ante un tirano. Y aquí voy a meterme ya en la poesía porque es que no tengo más nada que decir. Yo veo que nuestro país, y lo digo con mucho respeto, nuestra geografía parece una vaquita que está parada en sus cuatro patas. Y esa vaquita, lamentablemente, el sistema político ha puesto a un hombre enfrente de esa vaquita para que le dé de sus recursos para alimentarse. Pero el dueño de esa vaquita no es un hombre, el dueño de esa vaquita es Jesucristo. El dueño de los ciudadanos de esa vaquita es Jesucristo. Y nosotros tenemos que reconocerlo a Él como Señor, a Él como gobernante, a Él como legislador. Y el que se levante entre nosotros para gobernar sobre nosotros tiene que ser el mejor entre nosotros, que se encargue de cumplir y de hacer cumplir la palabra de Dios. Y eso es lo que le va a traer la salvación a nuestro país. Le doy muchas gracias por haberme escuchado y le paso la palabra a todo aquel que quiera intervenir. Muchas gracias y Dios los bendiga. Adelante, Hola, Godly. hola. No sé si me pueden escuchar porque es que tengo los audífonos. ¿Sí me escuchan?
Sí, 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 bienvenido. Gracias, José, por tus palabras, que hacen muchísima falta para los venezolanos que escuchan, ¿no? Me llamó mucho la atención la parte que mencionaste, que por no leer la palabra, por no conocer el poder de Dios, el pueblo de nosotros está petrificado en miedo, ¿no? Y hace días estaba pensando algo, pues que como que el Espíritu Santo me puso en mi corazón, y era que nosotros aquí en los Estados Unidos estuvimos en campaña larguísima, como 2, 3 años, haciéndole mala propaganda a Trump, que sí, esto y aquello, él fue a corte, mira, eso es imposible. Y los canales y los medios de comunicación daban de ganador, de ganadora a Kamala. Entonces nosotros, bueno, eso va a estar súper reñido, 50 y 50. Tú ibas a la calle, por lo menos, actores y actrices prominentes de aquí, cantantes, no, empezaron a decir que ellos patrocinaban a Kamala y nosotros, cónchale. Entonces, o sea, esta gente va a ganar. Hasta los Avengers promocionaron a Kamala. Sí, entonces nosotros, bueno, no nos rendimos, fuimos a votar temprano. El equivalente de votar temprano aquí es, pues, no es temprano al mediodía, sino ir a votar semanas antes. Por supuesto, todo el país en ayuno, orando, orando y con una determinación y una fuerza que nosotros decíamos, mira, esta vez no nos vamos a dejar hacer trampa, porque es que a nosotros nos hicieron trampa la vez pasada. Entonces, lo que es por lo menos el comando de los republicanos, hicieron un despliegue grandísimo de personas para que observaran las elecciones, estuvieran atentos, reportaran cualquier inconveniente, y pues Dios, gracias a Dios, nos dio la victoria, ¿no? Resulta que estas últimas semanas han salido una cantidad de noticias que Kamala no tenía ese rating, no tenía ese apoyo, y que de hecho el director de campaña de Kamala maquilló todos esos números para hacer creer a los donantes que ella estaba tomando el liderazgo, y pues ellos seguir donando, ¿no? Y adicional de eso, los medios de comunicación de aquí, que están todos comprados, son como cinco: CNN, MSCB, son como cinco más o menos, que todos están comprados, y dos periódicos, tres: New York Times, Washington Post, todos diciendo que Kamala, que estaba liderando, que resulta que todo era mentira. O sea, todo era mentira. Y los demócratas y Kamala eran una minoría, eran un grupito, nada más. Si nosotros nos hubiésemos dejado conquistar por ese miedo, la gente hubiese dicho, mira, no vamos a votar, no vamos a orar, ya esta gente ganó, y simplemente nos hubiésemos quedado en la casa. Pero más o menos algo así sucede con Venezuela, ¿no? Hace días yo estaba viendo un video de Diosdado que estaba diciendo cualquier cosa ahí, y yo estaba pensando, cónchale, es que Diosdado y esta gente del gobierno son un grupito de gente, son un grupito pequeño. O sea, si el pueblo sale todo unido, con fe, con Dios, nos vamos todos a Miraflores a exigir a que este gobierno se vaya, porque cada vez que yo digo eso, la gente, no, que tú estás buscando un magnicidio porque los colectivos nos van a matar, nosotros no tenemos armas. Sí, pero es que eso lo repitió alguien, un opositor o alguien que no conoce a Dios, obviamente no tiene fe, y dice, mira, nosotros no tenemos armas, pero esa persona obviamente no se sabe la historia de David Goliat, que David lo que Mira, tenía era déjame, una piedra. disculpa que te interrumpa, pero déjame decir algo que dice la palabra. La palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo dice que si nosotros nos sometemos a Él, por un camino vendrán nuestros enemigos y por 7 saldrán huyendo de nosotros, porque el pavor de nuestro Señor va a caer sobre nosotros. Y que huye el impío, y no voy a explicar teológicamente qué es un impío, pero Chávez era un impío. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león, porque no confía en las armas, aunque las tenga, confía en su Dios, en su Salvador y en su Señor. Sí, mira, yo digo, mira, sale todo el pueblo unido, vamos todos a San Miraflores, que esta gente corrupta, esto es un grupito de 10 personas. Los otros colectivos, esa gente van a salir corriendo, porque con el poder de Dios, imagínate, eso es como le dijo Dios a David, o sea, tú tienes una piedra, pero tú vas conmigo, o sea, tranquilo, ¿me entiendes? Nosotros vamos con Dios, no importa los colectivos y la gente que está ahí armada. O sea, pero eso nunca se ha intentado, y es porque el venezolano está bajo esa sombra de miedo, de terror,
esperando una fecha, esperando un líder, esperando una negociación, esperando a que Estados Unidos diga algo. Pero es esa misma ignorancia y desconocimiento de la palabra, falta de fe, obviamente, de Dios que todo lo puede. O sea, miles de historias que yo me la paso posteando en mi cuenta de ex, de países, perdón, de pueblos que fueron liberados, que no tenían armas, no tenían nada y fueron con el poder de Dios y Dios hizo todo y esa gente fue liberada. Mira, hasta paró el sol, paró el tiempo, o sea, hay historias de todo tipo, pero es eso que no hay fe, la gente no, eso de ir millones de personas a sacar a este gobierno, todos a las calles, a Miraflores, todos hacia allá, eso nunca se ha intentado. Y de nuevo, podría ser más fácil de lo que la gente piensa. Podría ser un grupo de personas que va y este gobierno cae en un par de horas. Pero ¿por qué no se ha intentado? Porque hay un grupito de gente que se la pasan diciendo, ay, no, nos van a matar, no, es que nosotros no tenemos armas, que los colectivos. Sí, porque es un pueblo sin fe, que tiene miedo y no conoce el poder de Dios. Entonces, bueno, quería comentar eso y para cerrar, quería comentar que mañana es día feriado aquí, es Día de Acción de Gracias. A mí me encanta este día muchísimo más que Navidad porque es un día para darle gracias a Dios por todas las bendiciones, todas las cosas que nos ha dado este año. Eh, Oramos por nuestras familias, oramos por el trabajo y hacemos una cena. Es muy bonito, es una tradición muy bonita. Y si ustedes no lo celebran en los países donde está, pues simplemente hágalo mañana, cualquier otro día, agradecerle a Dios. Es como un día para pausar, nadie trabaja, todo el mundo se pausa, no importa de la religión que sea, igualito todo el mundo celebra ese día, y es para dar gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias, José, sigo aquí escuchando. Muchas gracias, Godly, porque recordaste un detalle que yo iba a mencionar, pero es el detalle precisamente de las elecciones en Latinoamérica y toda esa guerra mediática que había. Fíjense una cosa, la Biblia nos enseña a nosotros, a sus hijos, que cuando nosotros vemos la historia, además de estar apercibidos de lo que están haciendo nuestros enemigos, nosotros tenemos que meter en la ecuación a Dios. ¿Y qué significa eso? Además de nosotros ver lo que está pasando en nuestro entorno, nosotros tenemos que reconocer que Dios es el soberano del universo y Él no dejó la historia sola andar. Él es el soberano del universo y eso significa que Él tiene el control y la autoridad de todo lo que pasa en la historia. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque fíjense lo que Dios hizo en Estados Unidos. Gordon lo dijo muy bien, todo el aparataje de los medios de comunicación que están aliados y arrodillados al globalismo y a la mentira, estaban dando por ganadora a Kamala por goleada. Y Donald Trump está representando, está representando a los valores y a los principios de Dios. Entonces, que trataron de usar sus leyes y no pudieron para meterlo preso. ¿Por qué? Porque sus fundadores fundaron su país sobre la roca, sobre Jesucristo, y amarraron a sus jueces, amarraron a sus futuros jueces, y no pudieron torcer la justicia para meter preso a Donald Trump y no dejarlo ser candidato. Incluso después, cuando no lo pudieron meter preso, lo quisieron matar. Y nadie aquí puede negar que es un milagro que hoy Donald Trump esté con vida. Y después, lo que le puso la guinda al pastel en la historia, cuando vemos la historia como que está en control de Dios, lo vimos cuando Kamala Harris le gritaron en un rally que Jesucristo era el Señor y ella dijo, te equivocaste de rally, tu rally es uno que está unas calles más adelante, o sea, el rally de Donald Trump. O sea, Kamala Harris le dijo a los norteamericanos por quién votar. Y hay un detalle trascendental que es lo que le termina de poner la guinda al pastel. Y es que si ella no hubiese dicho eso, las elecciones hubiesen podido quedar cabeza a cabeza.
pero la diferencia fue de 2 millones de votos. Y esos 2 millones de votos se agregaron y en Estados Unidos, que aunque está su sociedad y su cosmovisión como petrificada en la historia, que no usan tecnología, no usan caballos, no usan caballos, no usan automóviles, usan electricidad, ellos están conscientes. Salieron a votar masivamente ese día y esa población en Estados Unidos son 2 millones de personas y fue el número que le dio la victoria a Jesucristo. Ganaron los republicanos, ganó Donald Trump, pero en realidad esas elecciones las ganó Jesucristo y para bendición de ese país. Esas son las cosas que nosotros, los venezolanos, tenemos que emular. ¿Y cuáles son esas cosas? El someternos a nuestro Dios. Y una vez que Dios nos regale la libertad de Venezuela, a nosotros jamás, ni a nosotros se nos puede olvidar, ni se nos puede pasar por la cabeza no contarle la historia a nuestros hijos de que Jesucristo fue quien liberó nuestra nación, porque eso es lo que va a garantizar en el futuro, además de someter nuestras leyes y nuestra constitución a las leyes de Dios, a las libertades individuales, que nuestros hijos no olviden su historia y no olviden quién es su Señor y quién es el Señor de Venezuela. No sé si el señor Luis Velázquez tiene algo que decir. También le voy a dar la palabra a José Luis. Bienvenido, José Luis. Mira, indudablemente que lo que decía Godly, lo que tú acabas de comentar, el desconocimiento de dónde venimos, el desconocimiento de los valores, de los principios, del ser supremo y de la responsabilidad que tiene cada quien es lo que nos ha mantenido en esta situación. Porque cuando uno se va a la lógica, señores, o sea, necesitas, depende todo de un solo líder, de una persona iluminada y con tal sapiencia y con tal, no, depende de miles de ciudadanos venezolanos, quizás de millones y de muchos más. Y después de continuar en ese camino va a depender también de millones de personas, porque indudablemente que ninguna mayoría debe estar por encima de las libertades individuales, pero las mayorías han sido utilizadas para tiranizar a los ciudadanos libres. Esas mayorías han sido utilizadas para violar las libertades de esos ciudadanos en el supuesto favor de crearle más bienestar a las personas. Y se ha perdido el orden natural de las cosas. Si el Señor hubiese querido que todos fuéramos iguales en todas esas cosas, fuéramos todos vacas, o todos toros, o todos tigres. Pero hay insectos, hay humanos, hay cualquier cantidad de especies en el mundo y cada quien tiene un modus de vida y cada quien tiene ¿cómo se dice? Tiene algo previsto y tiene un destino hecho y tiene unas funciones que ejecutar. Ahora, los seres humanos viven en convivencia y la igualdad es ante la ley y ante el Creador. El problema es cuando aparecen estos seres y les dicen a las personas que tienen menos posibilidades económicas o que de repente han tenido problemas o algo, y le dicen aquel que está allá, que obtuvo esa ganancia económica, que indudablemente hay muchos que se han favorecido de las leyes tiránicas y de proteccionistas del Estado. Pero entonces estos exacerban esa envidia y le dicen, tú no estás mal porque hay un conjunto de leyes que jodieron al país y son antilibertades. No, tú estás mal es porque aquel tiene mucho dinero y tienes que quitárselo. Y cuando yo llegue al poder se lo vamos a quitar. Entonces, esa es una de las cosas que hay que eliminar, porque la democracia no puede servir para violar las libertades de un individuo y para tiranizar a otra cantidad de personas que de repente no esté de acuerdo. Por eso la democracia nunca debe tener el poder
y nunca debe tener la decisión de debatir o de discutir sobre las libertades del individuo. Le corresponde a cada quien desarrollarse y ver hasta dónde llega, y eso solo se va a lograr en un ambiente de libertades. Y ahí es cuando ya empieza a salir a dejarse la envidia, porque muchos van a decir, bueno, a mí me cobran $300 para abrir una empresa, al otro señor también le cobran 300. Es lo mismo. Yo tengo que reunirlos si no los tengo, aquel sí los tiene ya también. Pero estamos en igualdad de condiciones, tenemos que generar las oportunidades. Y eso es algo muy importante, la gente lo ha olvidado. Y entonces pone su esperanza en un falso Mesías que supuestamente le va a resolver el problema porque la mayoría le va a quitar a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Y ya sabemos cómo termina. Gracias. Adelante, José Luis. Adelante, José Luis, pero parece que está teniendo problemas con el internet, pero puedes hablar si te lo permite el internet. Bueno, no, parece que está teniendo problemas, tiene que salir y volver a entrar. Pero fíjense una cosa, yo creo que yo les he expuesto con la mayor lógica lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que ya queda de parte de todos ustedes, responsabilidad de todos ustedes, tomar la decisión de someterse a Jesucristo y reconocer que es Él el que tiene el poder y la autoridad de quitar al tirano como a Él le plazca. Si lo hace por medio de nosotros, de ir a tomar los centros de poder, gracias a Dios. Pero nosotros, como MC21N, estamos llamados, si queremos llegar a ese punto, estamos llamados a decirle la verdad a los venezolanos, a todos los venezolanos, sin importar a quién estén apoyando, a todos los venezolanos, con contundencia, pero con humildad, a decirles la verdad, y es que Jesucristo es el Señor, y someternos y someter a nuestra población a ese señorío. Y es por eso que yo decía al principio que los venezolanos tenemos que arrepentirnos del socialismo, porque el socialismo te enseña a poner, como estaba diciendo el señor Luis, tu esperanza en un falso Mesías. Y lo que tú estás buscando en un hombre que es riqueza, Dios te lo entregó en tus manos. Simplemente tienes que trabajar y ganarte el pan con el sudor de tu frente, como dice la palabra de Dios. Y si lo haces con honestidad, si lo haces sin robar a nadie, si lo haces sin mentirle a nadie, y si lo haces sin estafar a nadie, Dios te va a bendecir, porque Él no es mentiroso, y eso está escrito en su palabra, y su palabra es ley. Entonces, eso es lo que nosotros, como todos como venezolanos, tenemos que reconocer, que Jesucristo es nuestro Señor y que el proveedor terrenal de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Nosotros somos los líderes, como dice el MC21N. Nosotros somos los líderes. Nosotros somos los que trabajamos. Nosotros somos los que nos esforzamos. Porque incluso eso lo enseñó el Señor en los evangelios. En los evangelios la gente que pedía limosna era la gente que tenía defectos físicos, que tenía enfermedades. ¿Y qué hacía Dios? Dios no les regalaba nada. Jesucristo no les regalaba nada. Jesucristo los sanaba para que se levantaran y fueran a trabajar, a ganarse pan, como dice la palabra de Dios. Él no vino a regalarles comida, porque Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tu espíritu está fuerte, si tu espíritu reconoce que Jesucristo es el Señor, el socialismo no te va a venir a coartar tu libertad. ¿Por qué? Porque tú estás armado con la verdad y tú vas a decir, usted es un mentiroso, usted no me provee a mí nada porque yo soy el que me proveo a mí, lo que me voy a comer y con lo que me voy a vestir y el techo que voy a poner sobre mi cabeza. Así que usted encárguese de garantizar que yo pueda trabajar tranquilo.
Eso es lo único que usted tiene que hacer, porque usted es un empleado mío. Yo no soy un empleado suyo. Yo no soy un siervo suyo. Usted, si tiene ese cargo, como dijo el Señor, el que sea el mayor entre ustedes va a ser su servidor, porque Jesucristo no vino al mundo a ser servido, sino a servir, sino a trabajar, a hacer lo que venía a hacer. Y cada uno de nosotros está llamado a hacer lo que tiene que hacer para prosperar. Y para prosperar, como dice el señor Luis, hasta que Él quiera. Y con esa prosperidad, bendecir a sus compatriotas y a sus amigos y a quienes no son sus amigos también, dándoles trabajo, haciendo empresas, creando empresas para que los que no tienen trabajen y se sustenten y surjan así como nosotros pudimos surgir. Esa es la verdad que necesita Venezuela, que necesita trabajar y ganarse el pan y no depender del petróleo, no depender de gobernantes o no depender de nadie, sino que cada uno dependa de sí mismo y que nuestros hijos pequeños dependan de nosotros y nosotros seamos quienes los eduquemos, nosotros seamos quienes le digamos al colegio qué le va a enseñar a nuestros hijos y no el Estado, porque el Estado lo que quiere es embrutecer a los niños para arrodillarlos ante ellos. Pero nosotros estamos llamados a luchar y a tener el control de las posesiones y las riquezas de nuestro Estado para darle seguridad a nuestros hijos y para darle educación de verdad a nuestros hijos y para enseñarles que Jesucristo es el Señor. Se lo enseñamos en la casa para que en el colegio no le vayan a venir a decir mentiras, a decir que su Salvador es Carlero, fue Lucincho, fue nadie. Jesucristo es tu Salvador. Y si tuviste abundancia en la Cuarta República, es porque Dios tuvo misericordia de ti. No porque tú te lo merecías, porque Jesucristo tuvo misericordia de ti. Y por eso pudiste prosperar. Pero como tú reconociste en un hombre tu prosperidad y la administración de un hombre tu prosperidad, no supiste reconocer cuando vino el asesino y cuando vino el mentiroso del 4 de febrero a levantarse como tu presidente, a aspirar a tu presidencia, a la presidencia de tu país. Y no fuiste capaz de reconocer, ese es un mentiroso y ese es un asesino y ese no está calificado para ser el presidente de mi nación. Pero el sistema sí lo puso ahí porque el sistema era corrupto, el sistema era mentiroso y el sistema los quería robar y veía todo lo que metía en el Estado como una inversión para la postre venir a tiranizarnos como en efecto pasó. Pero como los venezolanos no estuvimos preparados mentalmente para reconocer que el asesino y el mentiroso no pueden gobernar, votaron por él y lo dejaron llegar a la presidencia. Si nosotros hubiésemos escuchado al almirante Carratú y al capitán García y a todos los que dijeron la verdad de lo que pasó ese día, porque ya lamentablemente Carlos Andrés Pérez no está con nosotros, pero bastante que lo dijo, hey, no vote por este hombre es un asesino, porque él sí lo vivió en carne propia. A él le llegaron a la casona y lo intentaron matar a él y intentaron matar a su mujer y a sus hijas. Él sí lo vivió en carne propia. Y le dijo a todos los venezolanos, este hombre es un asesino y este hombre es un mentiroso, porque ni siquiera, y es un cobarde, porque ni siquiera tuvo el valor y los pantalones de ir y meterse en la tanqueta y tumbarle la puerta a la casona. Él estaba escondido como un cobarde en el Museo Militar. Y los venezolanos, incluido yo, pensábamos que él estaba metido en la casona, pero no. Yo era un niño, tenía como 4 o 5 años cuando eso ocurrió. Solamente me acuerdo de los aviones sobrevolando el cielo allá en Maracaibo. Pero yo era un niño. Pero los venezolanos se les olvidó, tienen memoria corta, no saben reconocer, no reconocen y no se les olvida su historia. Y por eso es que les pasa lo que les pasa. Y por eso fue que tropezamos y caímos como nación, porque no reconocimos al mentiroso y al asesino. Y cuando al mentiroso y al asesino se le vino la abundancia petrolera,
los venezolanos confiaron en que el mentiroso y el asesino y el ladrón no los iba a robar y se conformaron con las migajas, se conformaron con los cupos de Cadivi, se conformaron con el regalo mediocre de un asesino y un genocida para tiranizar a su población y para engañar a su población. Pero ya nosotros, en esta época, nosotros ya conocemos nuestra historia y podemos reconocer nuestros errores y podemos arrepentirnos de nuestros errores y de nuestra falta de raciocinio para tomar las decisiones. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos, porque dice la palabra de Dios que Él a quien ama castiga como el Padre al Hijo al que quiere. No lo deja hacer lo que le da la gana, no le da lo que le da la gana. No, lo castiga si se está portando mal para que aprenda y para que cuando sea grande se sepa comportar en la sociedad y no se convierta en lo que hoy la figura de nuestro país en lo más alto es, y es Nicolás Maduro. De eso no tenemos que arrepentir. Si nosotros no nos arrepentimos de eso como nación, el Señor nos va a quitar el yugo que tiene que se ha levantado sobre nosotros. Pero eso es lo que tienen que reconocer y humillarse ante Dios los venezolanos y reconocer y decir que el sistema los engañó, pero que ellos obraron conforme a la mentira del sistema y por eso es que estamos como estamos. Eso es de lo que se tiene que arrepentir toda Venezuela, de haber sido una nación de individuos que se violaban sus libertades individuales entre sí. Muchos lo llaman viveza criolla, pero la Biblia lo llama por su nombre. Eso es pecado y el pecado se paga con la muerte. Y si no nos arrepentimos, el sacrificio de Jesucristo no se va a hacer efectivo sobre nuestra nación y no se va a levantar nuestra nación del sitio de humillación y de vejación que está a nivel mundial. Entonces, eso es lo que tienen que aprender los venezolanos. Agregar algo. Bueno, ya que nadie quiere tomar la palabra, no sé si el señor Luis estará escuchando. Voy a dar, bueno, aquí está, hay una, Goldie está solicitando la palabra. Ya va, parece que se fue. Hola, José. No, es que, Aquí sabes está. que yo como que se cayó y yo no te pude escuchar, entonces tuve que salir y volver a entrar. Ok. Los demás que estaban aquí me habían escuchado. Señor Luis, ¿usted me escuchó? Yo sí escuché el final, pero Sí te escuché, pero hubo un pedazo que se entrecortó, ¿no? Un pedacito. Ok, está bien. Bueno, Goldie, no sé si quieres despedir la transmisión. O si quieres algo que decir, dilo primero y después no, despides. sí, bueno, yo quería decir algo, no es sobre el tema, pero sí quería hacer un comentario con lo que está pasando ahorita en Rusia, y Ucrania. Por lo menos yo veo bastante al pastor Alduchin, que el pastor Alduchin es un doctor en escatología, que es el estudio del final de los tiempos. Pues él dice que, obviamente, estamos en el final de los tiempos, ¿no? Pero antes de que ocurran los 7 años de tribulación, el anticristo y todo eso, va a venir una tercera guerra mundial donde 3/4 partes de la población va a morir, va a fallecer. Y yo creo que es esta de Rusia y Ucrania. No sé por qué el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón que en enero ninguna transición se va a dar en ningún lado, o sea, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, para ningún lado. Yo creo que antes de que finalice el año, pues, este señor de Rusia, pues ya acaba de sacar uno de los nukes que se llama Satán. Lo acaba de sacar y lo tiene listo, cerró todo el espacio aéreo hasta el 30 de noviembre, de algunas partes que ellos quieren bombardear. Y yo creo que eso se va a desarrollar antes de que se termine el año. Yo no creo que lleguemos más hasta ahí, pues. No sé si tú has leído las noticias, no sé si tienes algo
algo al respecto, porque está bastante, por lo menos aquí en Estados Unidos, esto está bastante trending. Lo vemos todos los días, hay una tensión grandísima. De hecho, ellos sacaron, el Crime List sacó un mapa de las partes de los Estados Unidos que ellos quieren bombardear. Y bueno, hay bastantes expertos que dicen, ellos tienen es como un cohete, o sea, un nuke, no me acuerdo el nombre, pero estaban diciendo los expertos que la gente, o sea, los militares, los ingenieros, no entienden la capacidad, la tecnología de esa arma nuclear. O sea, él dice que es tan avanzada, la tiene Rusia, que, o sea, no te va a dar tiempo ni levantarte de la cama. O sea, es una cuestión como de segundos y ningún radar lo puede detectar, nadie. Entonces, yo sí creo que eso se va a desarrollar antes de que se finalice el año. Por eso yo estaba escribiendo en mi space que pues quedaba poco tiempo para arrepentirse, a buscar a Cristo, lo que sea. A pesar de que nosotros estamos aquí en la lucha de nuestro país y pues la lucha de nuestros problemas diarios, siempre lo más importante es buscar nuestra salvación y pensar que no nos queda mucho tiempo, ¿no? Y bueno, eso era lo que yo quería agregar. Yo no sé si tú has visto las noticias, si has visto algo sobre eso, pero sí, para mí esta es la guerra de Ezequiel, la que menciona la Biblia, Ezequiel 37-38, que se va a unir Rusia con Turquía. Luego ellos van a atacar, van a desaparecer Estados Unidos, van a atacar Israel. Yo sí creo que es pues. Bueno, quería escuchar a ver si tienes algo que decir sobre eso. Ok, Goely, te respondo. La verdad es que yo tomo con pinza siempre lo que veo en los medios de comunicación. No estoy diciendo que lo que tú estás diciendo es mentira, eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí yo me cuido mucho de creer lo que sale ahorita en los medios de comunicación. Incluso tú antes estabas hablando sobre eso, sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos, que estaban diciendo que Kamala iba a ganar. Bueno, entonces no conozco la fuente que me estás mencionando. Posiblemente sea una fuente fidedigna. No tengo por qué dudarlo. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Biblia desde esa perspectiva de lo que va a pasar, nosotros de lo único que podemos estar completamente seguros es de cómo va a terminar la historia, según la Biblia. Y según la Biblia y según la verdad, la historia va a terminar con que el rey va a regresar, o sea, Jesucristo va a regresar. Porque así como se profetizó en Génesis que el Mesías iba a venir, el Mesías Jesucristo iba a venir y vino, también se profetizó que el Mesías iba a regresar. Pero es muy importante cuando vamos a leer esas profecías bíblicas, ¿verdad? Es muy importante que tomemos en cuenta toda la historia, no solamente la historia que se escribió en la Biblia. Hay otros libros de la Biblia que no pertenecen a la Biblia, pero que narran lo que ocurrió en Israel durante esos 400 años, desde el último profeta, que creo que fue Malaquías, hasta Juan el Bautista. Ese periodo en la Biblia se lo llama, o la teología lo llama, los 400 años de silencio. Pero hubo un libro histórico, hay un libro histórico que lo escribieron los israelitas, ¿verdad? De ese periodo, que no fue inspirado, vuelvo y repito, pero ellos plasmaron ahí la historia. Y en ese libro se narra la guerra que profetizó el profeta Daniel, que fue contemporáneo a Ezequiel. No estoy seguro ahorita porque a la memoria no me da tanto, pero no estoy seguro ahorita que si ellos dos profetizaron en eso que tú mencionaste y que predicó el pastor Alducin, si es la misma profecía. Pero durante ese periodo de 400 años se cumplieron muchísimas profecías que profetizó el profeta Daniel. Incluso el profeta Daniel profetizó la muerte del Mesías, ¿verdad? La muerte del Mesías Jesucristo.
y profetizó que en el año 70 Jerusalén iba a caer como en efecto cayó. Entonces, cuando Jesús comienza a dar las profecías en Mateo 24, él está hablando de la caída de Jerusalén. Y él dijo, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero como los cristianos no conocemos la historia porque no sabemos lo que pasó durante esos 400 años, porque no incluimos a esos libros en la Biblia, que vuelvo y repito, no son inspirados, pero el hecho de que no sean inspirados no quiere decir que no digan la verdad de lo que pasó durante esa historia. Y lo que quiero decir para los cristianos que me están escuchando es que de ese libro no vamos a sacar teología, simplemente de que vamos a usarlo como para saber la historia, porque ahí vemos el cumplimiento de las cosas, de muchas de las cosas que profetizó el Señor en Mateo 24. Y entre esas está la caída de Jerusalén. Es cuando dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes partes de la tierra. Y comienza a narrar y los cristianos que no conocen esa historia que pasó durante esos 400 años, incluso el Señor la cita, porque dice que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel iba a ocurrir, y esa abominación se dio en ese periodo de 400 años, que fue que uno de los generales de Alejandro Magno entró en el templo de Dios y sacrificó un cerdo, un animal impuro para los israelitas, y roció la sangre en el altar, y eso lo llamaron la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque era lo abominable para lo que decían las leyes de Dios y para lo que creían los israelitas. Entonces, por eso es que muchos cristianos leen Apocalipsis y lo interpretan a la luz de lo que dice Mateo 24. Pero Mateo 24 está citando, el Señor está citando al profeta Daniel, y el profeta Daniel profetizó lo que pasó en los 400 años de silencio. Eso no significa que no se pueda volver a ocurrir, porque acordémonos que la filosofía griega dice que la historia es cíclica, pero no es que sea cíclica, la historia tiene un comienzo y un fin, como dice la Biblia, pero los seres humanos siempre cometen los mismos errores, y las mentiras que le meten a los seres humanos siempre son las mismas mentiras. Entonces, hacemos bien en escuchar lo que dicen estos pastores que nos hablan sobre el futuro, pero siempre analizarlos a la luz de la Biblia y de la historia completa. Vamos a dar la palabra a José Luis. Puedes hablar, José Luis. José Luis. ¿Aló? ¿Se me escucha? Bienvenido. Sí, bienvenido. Adelante. Muy buenas noches. Estaba tratando de conectar hace rato, pero de verdad los problemas de internet y los bloqueos y todas estas cosas que dentro del territorio nacional pues nos impiden a veces. Y sobre todo porque estaba tratando de retransmitir este espacio para las redes sociales y sobre todo para TikTok. Porque yo creo que el compartir de estos foros de pensamiento ciudadano, como siempre, es bien importante. Y creo que el tema de hoy, desde que comencé a escucharlo, pues siempre es importante dar esta batalla cultural, ideológica, de formación, porque el gravísimo problema que nosotros enfrentamos, José Miguel, saludo a Luis Velasco y a toda la sala, el gravísimo problema que nosotros enfrentamos es que nosotros hemos, y digo nosotros en general, porque hay quizás algunos cuantos que hemos despertado o estamos conscientes del problema que enfrentamos, es porque hemos pensado que esto es un problema de ligerezas y hemos dejado llevarnos por las miserias humanas que gobiernan nuestros pensamientos, nuestras ideas y el mundo entero. Y es el problema real que nosotros hoy enfrentamos. El problema que enfrenta Venezuela es un problema de las ligerezas, es el problema de la revolución moderna, que es la misma revolución que ha imperado durante más de 400 años, y hablando de ese número que José Miguel contaba, es porque vemos el gran crecimiento del desorden de la humanidad. Y ese para mí es el tema a partir. Y evidentemente para nuestras civilizaciones, para nuestro mundo, un mundo que ha crecido en la maravilla
que Dios nos ha dado de conocer al Salvador, que es Jesús, resucitado. Hoy vemos cómo, esto es una palabra que yo repito y una frase que yo he tomado de cabecera, no entender que Cristo ha venido a hacernos hombres libres. Y no existe ninguna otra ley, no existe ninguna persona, gobierno, leyes o formas que contraríen o menoscaben ese principio de vida y libertad que Dios nos ha dado. Es por derecho natural, es por derecho divino, que cada uno de los seres humanos en el mundo entero, en Venezuela y en el mundo entero, hoy deben oponerse en una lucha de patriotas ciudadanos, de esta militancia ciudadana de libertad, de vida que Dios nos ha dado. Hoy el mundo, Venezuela, vivimos los tiempos más difíciles en la oscuridad, en el oscurantismo humano, en las miserias humanas que han llevado a los grandes tiranos y a las grandes corrientes de pensamiento a sostener las cadenas de esclavitud. Hoy en Venezuela no solamente es el tirano gobernante, sino el foro, el concierto de movimientos políticos, ideológicos y de personas que pretenden suavizar las cadenas de esclavitud de un grillete por poner una cadena de esclavitud con un socialismo democrático, quienes hoy tratan de banalizar una lucha espiritual, cultural, ideológica que ha querido destruir nuestras academias, nuestros valores y principios que fundaron la nación más grande, una nación que está consagrada al Santísimo Sacramento de Jesús. Haber sido descubierta no por cualquier otra cosa, sino reconocer a Dios como único Salvador, y que en América, el continente de la esperanza, un continente que fue regado por la hispanidad, por el regalo de compartir el Evangelio, hoy una fuente teológica nos quiera describir el socialismo del siglo XXI, la teología de la liberación y el impulso de foros de la izquierda internacional, de los gobiernos demoníacos y quienes hoy pretenden seguir esclavizando no solamente a Venezuela, sino al mundo entero. Hoy América tiene una oportunidad, hoy los venezolanos tenemos una gran oportunidad en reconocer que nosotros solamente seremos libres, como decía José Miguel hace algunos minutos atrás, que me encantó la disertación que hizo, a la luz de la fe. Nosotros no solamente interpretemos la palabra de Dios para quienes somos cristianos, bien sea católicos o hermanos separados por alguna razón, sino que hoy interpretemos no solamente la palabra a la luz de la fe y no la queramos transportar para la humanidad. Es el propio Dios quien nos dice a nosotros que la salvación que Él ha venido a ofrecer, solamente el libre albedrío, el derecho natural, el derecho a defender los valores y los principios que a cada ciudadano les asiste, es lo que deben hacer. No tienen que seguir cadenas de esclavitud moderna, no tienen que seguir esclavizados a políticos, movimientos, candidatos y líderes que lo único que quieren es imponer a ustedes el control social, el dominio a través del terror, a través del terrorismo de Estado, a través de la esclavitud, la cárcel, la persecución, las tiranías que en América, desde Nicaragua, Cuba, Venezuela y los países que hoy destruyen las sociedades como en Colombia, en Perú, en Chile, en tantos países donde el socialismo, la izquierda internacional, el eje del mal, hoy intenta seguir aplastando la vida y la libertad de los ciudadanos. Una ciudadanía que si hoy recuerda esto, entenderá, como decía José Miguel hace algunos minutos, el único que gobierna cada una de nuestras naciones y el mundo entero, el universo entero,
es Dios, Jesús, nuestro Señor. De verdad, un foro muy importante, lo veo con mucha atención. Creo fundamentalmente que la lucha más importante es el despertar ciudadano. Comparto con plena y plenamente estos principios que a todos los movimientos libertarios, nacionalistas y conservadores, a todo ese movimiento ciudadano que dentro y fuera de territorio nacional hoy hacen una lucha para el despertar ciudadano, para entender de que nosotros tenemos la capacidad de nuestras libertades en nuestras manos. No necesitamos solamente partidos o movimientos políticos, sino el gran despertar ciudadano que elija por libertad seguir lo que Dios nos ha dado. Sigamos adelante. Les sigo escuchando atentamente. Creo que es muy importante lo del día de hoy. Muchísimas gracias, José Luis. Y cabe hacer la acotación de que lo único que tiene el poder para esclavizar al hombre es el hombre mismo, pero cuando cree la mentira. Es por eso que lo que Agustín Laje ha llamado la batalla cultural, y yo lo reconozco a él como un soldado de la batalla cultural, él lo ha llamado de esa manera, la batalla cultural. Pero la batalla cultural, el nombre que le pone Jesucristo, es la predicación del Evangelio, es la predicación de la verdad, de que Jesucristo vino al mundo a pagar por el pecado y por nosotros haber obrado conforme a la mentira y haber desechado la verdad. Él vino a morir por nosotros y a derramar su sangre en este mundo para librarlo de la consecuencia de la mentira y de la maldad, que es la muerte. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y no solamente vida en abundancia en el cielo, que claro que la vamos a tener, y de la manera que el Señor Jesucristo va a terminar definitivamente con la pobreza y con el hambre en el mundo, es que nos va a dar a nuestro cuerpo, nos va a dar vida eterna. Ni siquiera va a tener que administrar el recurso, Él nos va a dar vida eterna. No va a ser necesario que nos alimentemos nuestro organismo, sino que vamos a tener un cuerpo espiritual y vamos a vivir única y exclusivamente de la verdad y de la palabra de Dios. Entonces, la batalla cultural que Jesucristo quiere y la única que nos puede dar garantizar la victoria es la predicación del Evangelio, es la predicación de la verdad y de que Jesucristo es el Señor de la tierra. Y ahí ningún gobernante se va a levantar con la mentira a manipularlos, porque vamos a conocer la verdad. Tocayo José, disculpa que no hay manos levantadas, pero me encanta esto que estás diciendo, porque esta es la forma, más allá de esta batalla cultural, es la batalla espiritual, y es porque realmente nosotros hoy estamos en una lucha del bien contra el mal. Y la gente entiende esto quizás un tanto a la ligera, José Miguel, y me gustaría tu opinión, porque hoy día, tú lo comentabas hace algunos minutos, la gente lee y traspola todo el Evangelio, toda la Biblia, pero el Evangelio y sobre todo los libros apocalípticos. Nosotros, digamos, en el año litúrgico católico, vemos el fin de los tiempos, y esta parte escatológica no le entiende. La gente trata de ver solamente el final del mundo, y esto para nosotros en más de 2000 años no se ha repercutido, o sea, no ha repercutido tanto, sino por el miedo. Y no es para que la gente tenga miedo, y no es para que la gente entienda de que es una lucha solamente de cuerpo, o sea, Miguel, y que la gente cree que hoy, por ejemplo, yo lo escuchaba en un programa recientemente, donde hablaban de enfrentar la revolución con odio. Oye, ¿cómo nosotros hoy, si creemos en la vida y la libertad, pensemos que nosotros vamos a actuar por odio?
Oye, ni siquiera yo que estuve preso, que fuimos torturados, que hemos vivido las penurias más grandes, la familia venezolana que ha sido víctima de crímenes y asesinados, hoy no los mueve el odio, no los mueve la venganza, como muchos influyentes y programas y opinadores hoy pretenden encasquetar a que va a ser una lucha de cuerpo y de fuego. Evidentemente va a haber una lucha y un enfrentamiento de cuerpo, pero no va a ser movida por el odio. No en nuestro lado, porque en nuestro lado existe una civilización del amor, y en defensa y por amor, y por los valores y los principios que nosotros defendemos, nosotros tenemos el libre y el derecho, el uso exclusivo de los principios de la defensa. La legítima defensa asiste a que las personas que por el bien utilicen una lucha y una batalla sean por las causas más nobles de vida y libertad, que fue la que defendió nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, enfrentó el juicio más injusto que se haya podido hacer, pagó la condena más terrible que se haya podido imponer. Y aún así, dentro y ya parado en la cruz, logró pedir un juicio en misericordia. Perdónelo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y ante la oportunidad de personas que equivocaron su rumbo, incluso hasta sus discípulos y apóstoles, a los más cercanos, que en el error y en la mentira y en el ego, en el orgullo y la sensualidad, fueron seducidos por el demonio. Y hoy pocos de ellos han logrado entender de que hoy en Venezuela, en el mundo entero, enfrentamos el mismo problema. Gracias, José Miguel. Quería compartir eso y quisiera justamente ante ese problema de que hoy pareciera que moviera solamente la lucha de cuerpo y armas y el enfrentamiento fratricida, no. O que la venganza o el odio alimenta nuestra lucha. No, para nada. Me gustaría escucharte atentamente. Bueno, José Luis, gracias por tu nueva intervención. Quiero comenzar por lo que empezaste, hablando de Apocalipsis, que la gente le tiene miedo a esa información. Y eso se debe a que leen el Apocalipsis divorciados de la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? La vuelvo a repetir, que Jesucristo vino al mundo a pagar por nuestros pecados y murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para salvarnos. Dios envió a su Hijo a morir. Imagínate que tú enviaras a tu hijo a una guardería, a tu bebé, y vas a buscarlo en la tarde a la guardería y resulta que las maestras te dicen, no, nosotros lo matamos. ¿Por qué? Porque se estaba portando bien. O sea, la reacción de cualquier padre humano es prenderle fuego a esa guardería. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, Él planeó esa injusticia de la cruz. Él la planeó antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que el ser humano iba a caer. Pero Dios creó a los seres humanos en sí, más que para hacerlos libres, fue para que ellos, los seres humanos, nosotros, reconociéramos que el Rey de la Gloria es Jesucristo y que nosotros viviéramos conforme a la verdad eternamente, demostrando que Jesucristo es el Señor. Entonces, Él permitió lo que pasó en la cruz por amor. Y cuando nosotros leemos el Apocalipsis a la luz de lo que dice el Evangelio, lo que acabo de mencionar, nosotros entendemos que ese juicio viene contra los tiranos y viene contra los que están esclavizando a los hijos de Dios. Entonces, cuando viene la tribulación y cuando viene la angustia y cuando vienen los terremotos y en los apocalipsis a las naciones,
Nosotros sabemos que viene Dios a hacer justicia, pero la justicia está en las manos de Dios, porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su sabiduría facultó a hombres y los hizo diestros en la batalla, y hoy en día ellos son militares y policías. Y a ellos Dios designó la labor de tomar las armas única y exclusivamente para hacer justicia. Única y exclusivamente. Como dijo el Libertador, maldito el soldado que levanta sus armas contra el pueblo. Esa es una verdad espiritual, porque las armas son para defender al pueblo. Y como lo dije hace rato, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello pueden manipular a los venezolanos y pueden engañar a los venezolanos, pero a Dios y a los hijos de Dios no lo pueden manipular. Entonces, cuando en Venezuela se derrame lo que se tenga que derramar para que salga la tiranía, va a ser la justicia de Dios. Y ante la justicia de Dios, tiemblan los militares que están defendiendo a la tiranía. Si no le tienen miedo los gringos, si no le tienen miedo a nadie que se pueda meter en Venezuela, y están resguardados y están confiando en las riquezas le pertenecen a Dios. El dinero, el oro y la plata le pertenecen a Dios. Y lo que tiene ahorita en posesión la tiranía, eso le pertenece a Dios, y eso es en lo que están confiando. Pero cuando Dios les quite eso, ellos no van a tener para dónde agarrar, y van a tener que reconocer y que aceptar que tienen que salir del lugar en donde están. Entonces, esa es lo que estamos esperando. Estamos esperando es la justicia que Dios va a hacer, y no la vamos a tomar nosotros los ciudadanos en nuestras manos. La van a tomar los ciudadanos que fueron capacitados y designados por el mismo Dios para defendernos, que son los militares y los policías. Los ciudadanos solamente vamos a declarar pacíficamente que la tiranía no es la dueña de nuestro país, que el dueño de nuestro país es Jesucristo. Entonces, lo que se va a derramar va a ser justicia cuando salga la tiranía, y Dios va a terminar de demostrarle su amor a sus hijos en Venezuela cuando el yugo sea quitado. Pero antes de eso tenemos todos los venezolanos que reconocer que Jesucristo es el Señor, y a su debido tiempo Él hará su voluntad y va a quitar al tirano de encima de nosotros. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Si no, vamos a terminar en 1 o 2 minutos. Decía el señor Luis, bienvenido. Henry Runner, bienvenido al espacio y Dios te bendiga, hermano. Bueno, ya que nadie pide la palabra, voy a dar por finalizado el espacio. Como les dije al principio, el espacio está siendo grabado. Cuando quieran lo pueden escuchar de principio a fin. Lo adelantan porque siempre al principio, esperando que se conecten personas, hay tiempo de silencio y no se comienza con el tema. Yo voy a dejar en los comentarios el minuto donde comienza la exposición, para que se adelanten todo ese tiempo y sepan en qué momento tienen que poner la grabación. De igual manera, para todos los venezolanos que están ahorita dentro de nuestro país, yo voy a grabar la pantalla de mi teléfono y voy a subir este mensaje a YouTube. Yo no soy youtuber, pero estoy subiendo mis mensajes a YouTube para que tengan acceso los venezolanos, porque no tienen acceso a Twitter. Bueno, espero en la misericordia de Dios que Él haya abierto su entendimiento para que entiendan que Él es el único, Jesucristo es el único Salvador y el único Señor del mundo entero y de nuestro país.
Que Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Bien, gracias, José. Saludos a todos. Amén. Saludos a todos y bendiciones. Y feliz día de Acción de Gracias, que es mañana. Amén. Dios te bendiga, Goldie, venezolano en el mundo entero. Gracias, José. Amén. Feliz noche para todos.